Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto esta mañana para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y vamos a iniciar cantando. El culto de hoy va a ser maravilloso. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos por el privilegio y la oportunidad de estar esta mañana aquí. Bendice a cada uno de mis hermanos que está esta mañana en este lugar, Señor, y seguimos rogando de tu gracia y ayuda de tu poder y misericordia. Bendice, Padre celestial, a cada familia. Bendice a cada uno que está aquí, a los que están en casa, Señor, por las dificultades de la salud y las situaciones de la pandemia. Te rogamos, Padre celestial, que tú tomes todas las cosas en tu control y que el poder del cielo, Señor, se manifieste en nuestra vida. Estamos conscientes de nuestras necesidades, estamos conscientes que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Te doy gracias por mis hermanos que han venido esta mañana. Te rogamos tu bendición, tu presencia. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ame. En nombre de Cristo lo rogamos y lo hacemos todo. Amén. Vamos a continuar cantando, hermanos. Vamos a cantar ahora el himno número 455. Suenan melodías en mi ser. Del Dios del cielo yo canto, pero Dios lo cantaré con gozo y gratitud, como el dulce Creador. Jesús es mi Rey soberano.
Muy bien, pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias al Señor por cada uno de ustedes. Mira, dile a cual que ya le cierre por favor la puerta. Ya se van a sentar. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que está aquí. Ya pasaron prácticamente 3 meses en que no nos vemos y pues se supone que a partir de mañana ya aquí van a hacer un movimiento, ¿verdad? Pero dijeron que el 15, pues hoy domingo es 14, entonces no podemos empezar mañana. Así es que gracias a Dios por ustedes que están aquí. Doy gracias al Señor que Dios les ha guardado en salud, en fortaleza estos días y en estos días de dificultad y pues deseamos que el Señor siga bendiciendo las vidas de cada uno. Las vidas de cada uno. Vamos a estar aquí con la incomodidad de tener el tapabocas. Yo sé que para nadie es agradable tener tapabocas, ¿verdad? Pero yo creo que bueno, estamos tratando de ser responsables, ¿verdad? Con los demás, con los que están a nuestro alrededor. Así es que le doy gracias a Dios. Qué bueno que están bien en casa, hermano. ¿Ah? Qué bueno, todos bien. Qué bueno que los veo. Josué, ¿tu mamá está bien? ¿Tu esposa está bien, Iván? Sí, qué bueno. Gracias al Señor, pues. La verdad es que es así vamos a empezar. Si alguno siente debilidad o problema para poder venir, pues que se quede en casa. Brenda está embarazada, es mejor que se quede. No va a ser que se vaya aquí en el templo, ¿verdad? Entonces, todo bien allá en tu casa. Con la hermana Andrade también. La hermana. Señor, pues Dios quiera que se fortalezca y guarde. Y estamos rogando al Señor que el Señor fortalezca cada hogar, cada familia, que el Señor nos ayude en todos los asuntos, ¿verdad? Para seguir adelante en las cosas de nuestro Señor. Parece hecho adrede en este tiempo. Tuve problemas con una muela, tengo que sacarme la muela. Ay, Señor, mire, ¿en qué tiempo? Entonces, pues, gracias al Señor, gracias a Dios, aquí estamos todavía y confiamos en el Señor que pues todo vaya mejorando. Como ya hemos dicho, la palabra del Señor dice, pues este es un principio de dolores. El Señor Jesucristo viene. Amén. El Señor Jesucristo viene y pues yo creo que estamos solamente viendo los inicios, el inicio de lo que el Señor dice que vendrá y tendremos entonces que prepararnos, que fortalecernos. Nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura debe ser algo más consistente con la verdad de la palabra de Dios. Y pues todos los días, ¿verdad? La verdad, he rogado al Señor que quite la pandemia y hoy yo creo que estamos rogando lo mismo, pero el otro día estaba meditando, pero es que estas cosas tienen que pasar. Entonces, pues es la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios hay que mantenernos y rogar al Señor pues que nos guarde a nuestra familia, que guarde a cada uno de nosotros en el Señor, nuestra familia en Cristo y pues en cada lugar y en cada parte del mundo, ¿verdad? Porque queremos esto nada más es con los salados de México, ¿no? Pero pues es en todo el mundo, todos estamos padeciendo por lo mismo. Pues confiamos en Dios, que Dios nos guarde y nos ayude y nos fortalezca, pero es un gozo tenerles aquí. Nosotros hemos estado aquí domingo tras domingo, pero pues con las bancas vacías y pues hoy estamos bien contentos. Amén, hermanos. Así es que les amamos en el Señor y les recordamos constantemente en oración y deseamos que el Señor siga bendiciendo su vida. Vamos a continuar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, es el tiempo y la oportunidad para recoger los diezmos y las ofrendas de este culto. Vamos a cantar todas las promesas del Señor Jesús. Antes de eso vamos a hacer una oración por el pastor. Muy bien, vamos a orar nosotros. Mi Señor, mi Dios, nuevamente delante de ti para agradecerte la bondad y la misericordia, Señor, que has tenido para con nosotros durante este tiempo, Señor, de la pandemia, todos los días, Padre Celestial. Sé que mis hermanos han batallado, algunos han estado fuera del trabajo con un salario menor,
Pero Padre Celestial, tu bondad y tu misericordia es infinita. Gracias. Gracias porque la mayoría de ellos han sido fieles, pagando sus diezmos y sus ofrendas. Y Padre Celestial, rogamos que tú sigas obrando conforme a tu palabra, sabiendo que tu palabra es verdad. Señor, sigue supliendo con abundancia en la vida de cada familia y que tu nombre santo sea bendecido. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de ser tus hijos. Confiamos en ti, por lo tanto queremos obedecer tu palabra, pagando los diezmos y las ofrendas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias a Dios. Bien, pues vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver la palabra del Señor. Nuevamente, pues gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí, ¿verdad? Les recuerdo que esta tarde estaremos a las 6 de la tarde. Llegue a tiempo. Ya veo que cerramos la puerta. Cerramos la puerta y pues no por otra cosa, sino porque el culto va a ser breve. El culto va a ser breve, pues entonces si llega tarde, 15, 20 minutos tarde, pues ya se perdió la mitad, entonces no tiene sentido. Lleguen a tiempo porque vamos a estar cerrando la puerta. En el Salmo 133, hermanos, vamos a ver ahí la palabra del Señor. Salmo 133. Por favor, síganse cuidando, síganse protegiendo en casa, en su trabajo, ¿verdad? En todos lados donde salen, pues cuídense, por favor. El Salmo 133, nos ponemos ahí en nuestros pies para leer la palabra del Señor. Salmo 133, dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Todos juntos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Todos juntos. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Otra vez vamos a leer los 3 versículos todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, bendito y alabado seas. Gracias por el privilegio de tener esta reunión, aunque hay pocos hermanos. Agradecemos, Padre Celestial, por lo que tú nos permites tener. Y te rogamos, Señor, que bendigas a mis hermanos que por causa de enfermedad, de debilidad, de problema, de cualquier situación están en casa y están siguiendo la transmisión, Padre Celestial, a través del Facebook. Te rogamos, Padre Celestial, que les bendigas y que nos bendigas a todos con tu palabra. Y que tu palabra, Señor, nos ayude, nos fortalezca, nos afirme para buscar, para seguirte, para honrarte, para glorificarte. Señor, queremos ponernos en el hueco de tu mano y rogarte que tu Santo Espíritu nos ministre. De nada sirve, Señor, que este servidor tuyo grite y hable o haga lo que haga si tú, Señor, no pones tu palabra en cada corazón. Confiamos, Señor, en ti y esperamos en tu nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Tenemos aquí este precioso salmo de David, este salmo que dice la bienaventuranza del amor fraternal, el cántico gradual de David, ¿verdad? Y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Durante este tiempo que hemos estado, sin que ustedes vengan a la iglesia, pues la verdad estamos predicando la palabra de Dios, pero las bancas están vacías. Y sabemos que ustedes están allá en su casa, pero no es la misma situación. Dice, se siente la delicia de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Se siente la delicia de estar en la casa del Señor, y no solamente la delicia de estar en la casa del Señor, pero la delicia de estar con los hermanos, ¿verdad? Con los hermanos. Y es precisamente lo que el salmista estaba diciendo. Te digo, es muy reconfortante, hermanos, saber que en nuestra iglesia, ¿verdad?, hay gente cuyo primordial deseo es buscar primeramente a Dios y su justicia. Dios es su reino, como dice el Salmo 33, Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿verdad? Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Obviamente, ¿verdad? Le digo, es lo mejor. Hay otra gente que tiene las mismas luchas y los mismos deseos de hacer la parte que a cada uno corresponde en su obra.
la parte que a cada uno corresponde en las cosas de Dios. El que ustedes sepan que aquí en la iglesia que hemos estado predicando, o sea, ya tenemos semanas repartiendo folletos y Juanes y Romanos afuera de Walmart, es decir, gente que tiene el deseo de estar orando y estar rogando y estar suplicando porque esto se abra, porque esto reinicie, porque finalmente ni es ni la pandemia ni es el gobierno quien establece las reglas del reino de Dios. Es el Dios Todopoderoso a través de su palabra, bendita, y escuchar de ustedes, ¿verdad? Cuando se les visita, no, pues es que ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Cuándo se va a abrir la iglesia? ¿Cuándo vamos a estar ahí? ¿Cuándo? Entonces, pues, le digo, es reconfortante saber que hay otros que tienen este deseo también de hacer su parte para la edificación de la iglesia y para la gloria del Señor y para la iglesia en que el Señor nos ha puesto. Cuando hablamos, si ustedes recuerdan el pasaje de Efesios, cuando habla acerca del esposo y la esposa, ¿verdad? Cuando habla acerca de este asunto, ya en el capítulo 5 de Efesios, ¿verdad? Y ahí está hablando acerca de cómo la mujer se tiene que sujetar a su marido y cómo el marido tiene que amar a su mujer y cómo dice la Biblia que esto es como el Señor Jesucristo. Y luego termina Pablo en ese pasaje, en el capítulo 5, versículo 32, si van a Efesios para que tengan ahí la referencia. Efesios 5 y el versículo 32. Termina ahí Pablo diciendo: grande es este misterio, después de que haya dicho esto, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, de Cristo y de la iglesia. Es decir, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos del matrimonio, y cuando el matrimonio está caminando en la dirección que Dios ha establecido, ¿verdad? Pues es la bendición, es la armonía, la bendición que Dios quiere para cada hogar, para cada familia, ¿verdad? Cuando se están siguiendo los mandatos de Dios, experimentamos, ¿verdad?, una muestra de lo que es el cielo. Pero de la misma manera cuando estamos en la iglesia, tratando, siguiendo los mandamientos del Señor, siguiendo lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Vamos a experimentar también una muestra del cielo. El amor, la armonía, la paz, en una parte importante, ¿verdad?, de lo que es el cielo, precisamente. El Señor ha tenido en mente, cuando dijo, yo digo esto de Cristo, yo digo esto respecto dice la Biblia, de Cristo y de la iglesia. El Señor, la cabeza de la iglesia, que nos ama, que quiere que estemos juntos en armonía, que quiere que estemos en paz, que quiere que estemos disfrutando la gracia de Dios, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Esto es precisamente la iglesia. Hay gente que ha trastocado completamente el asunto de la iglesia y algunos lo sienten como una tremenda carga, una tremenda dificultad en sus vidas, ¿verdad?, este asunto de la iglesia. Pero cuando el pensamiento de Dios es precisamente que la iglesia sea ese lugar donde esté precisamente el amor de Cristo reinando en cada corazón, reinando en cada uno de nosotros como creyentes. Cuando David está hablando aquí en este Salmo 133 y está tomando aquí unos símbolos para ilustrar la armonía, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo dice el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad? Así es que cuando David está hablando de estas cosas, está hablando acerca de Aarón y de sus hijos que fueron ungidos con el aceite de la unción. Ese aceite de la unción era derramado sobre la cabeza. Obviamente el aceite era líquido y dice que corría sobre la cabeza y descendía hasta la barba, ¿verdad? El aceite descendía sobre la barba, ¿sí? Estaba ahí, era aceite de la unción. Allá en Éxodo, el capítulo 29, dice la palabra del Señor. Éxodo, el capítulo 29, dice ahí la palabra de nuestro Dios, hablando acerca de este asunto.
ahí en el versículo 7, dice: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, ¿verdad? Las ceñirás al cinto a Aarón, sus hijos, las atarás a las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces está hablando precisamente de este aceite de la unción, de este aceite con el cual estaban apartando a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Gentes que iban a ser las que Dios usara para derramar la bendición sobre el pueblo, sobre la nación de Israel. En el capítulo 30, el siguiente capítulo de Éxodo, el versículo 30 también dice ahí: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Dice: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Así es que aquí está el aceite del cual está diciendo, para hablar de esa armonía, pone estos ejemplos aquí, estos símbolos que está dando David, y está hablando acerca de este aceite que descendía, que era derramado sobre la cabeza de Aarón, sobre la barba y sobre los hijos de Aarón, ¿verdad? Para que ellos fueran la bendición al pueblo de Dios, por los cuales Dios hablara a su pueblo y Dios dijera lo que él tenía que decir. Tenemos que recordar que este es un aceite precioso. Es un aceite precioso porque este aceite fue Dios quien les dio los elementos para que lo hicieran. Es decir, no les dijo: hagan un aceite, cualquier aceite, que al cabo yo lo voy a bendecir. No. Dios les dijo cómo hicieran el aceite, qué clase de aceite, cómo tendría que hacer. Dice la palabra del Señor ahí, otra vez en Éxodo, en el capítulo 30, hablando de este aceite precioso, de este aceite que era especial, de este aceite que tenía un solo propósito. No era un aceite multipropósitos, era un solo propósito: ungir a aquellos siervos de Dios, ungir a aquellos hombres de Dios. Así es que el versículo 22 del capítulo 30 de Éxodo dijo: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceites de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa, ¿qué dice? De la unción santa. Será el aceite de la unción santa. Entonces, ¿está aquí conmigo entendiéndome? Este aceite era especial. No era un aceite multipropósitos. No, era un aceite especialmente hecho para ungir a aquellas personas que iban a servir al Señor. En este caso a los sacerdotes. Si usted recuerda, también con este aceite luego también se ungía a los reyes. Con este propósito. Un aceite especial, un aceite con un solo propósito: apartar a las personas para un trabajo especial, apartar a las personas para que fueran aquellos que dieran la bendición al pueblo, que recibieran la palabra de Dios y dieran la palabra de Dios al pueblo, para que la bendición de Dios fuera sobre estas gentes. Además, los que eran ungidos eran los hombres que Dios usaría. Es decir, este aceite no se podía poner sobre cualquier persona. No era cualquier persona que podía decir: a ver, dame tantito de ese aceite, Moisés. O tú, profeta, dame tantito de ese aceite. O tú, juez, o tú, sacerdote, dame tantito de ese aceite. No era un aceite que cualquiera pudiera usar. No era un aceite que cualquiera pudiera derramar, ¿verdad? Esa es la razón, estimados hermanos. El Señor derrama su aceite de unción sobre aquellos que Él quiere derramarlos. Derrama el aceite de la unción sobre quien Él quiere derramar. Otra cosa, el Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, amén. Entonces, si ustedes y yo entendemos, en la palabra de Dios se le llamó Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa ungido.
En griego, al Señor Jesucristo se le llama Cristo. Cristo. Y Cristo en griego significa ungido. Ungido. Así es que para nosotros el ungido es el Señor Jesucristo. Él es el Mesías. Él es nuestro Cristo. Él es nuestro Salvador. Él es el ungido precisamente porque el ungido de Dios, precisamente porque iba precisamente a derramar su bendición, o derrama su bendición sobre la vida de cada uno de nosotros como personas, de cada una de las personas en este mundo que quieren creer en aquel que es el ungido de Dios. El ungido de Dios. Y esa es una parte importante, hermanos. Una parte tremendamente importante, porque le digo, es un asunto en el cual usted y yo necesitamos considerar. Y la verdad es que qué bueno que haya un montón de gente que se levante para predicar la palabra de Dios. Qué bueno que se levante un montón de gente en todo el lugar, en todas las colonias, en todos los puntos, que se levante muchas personas, ¿verdad? Pero la parte importante de todo esto es que necesitamos buscar ser ungidos de parte de Dios por su Santo Espíritu para enseñar la palabra de Dios, para enseñarla con verdad, para enseñarla como está escrito, para enseñar lo que dice la Escritura. Eso no se trata, mis estimados hermanos, de que cada quien agarre su idea de lo que quiere pensar que es la Biblia, y es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Cada quien agarra su idea de lo que está pasando, de lo que quiere decir, y hacen su grupo, y hacen su religión, y levantan un grupito y empiezan entonces a predicar y a decir lo que quieren decir, porque no entienden que hace falta la unción del cielo para hablar de la bendita palabra de Dios. De la bendita palabra, como Dios quiere que sea, como Dios quiere que sea. Así es que allá en Hebreos el capítulo 4, hablando del Señor Jesucristo, Hebreos el capítulo 4, dice la palabra de nuestro Señor ahí, 4:14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que ese es precisamente el asunto. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, el ungido, el que se compadece de nuestras debilidades. Qué tremendo privilegio, hermanos. Estamos en medio, el mundo entero está en medio, está sumido en medio de una situación tan terrible, tan tremenda. ¿Sí? ¿Y sabe usted que es algo que usted y yo necesitamos aquilatar en su valor? Usted y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Amén. El mundo tiene religión. El mundo tiene su religión. Y mucha gente, muchos religiosos están haciendo su rito religioso tratando de protegerse de toda esta clase de cosas. De toda esta clase de cosas. Hay tanta gente haciendo montones de situaciones en el mundo entero, conforme a su religión. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos la certeza de que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia en el oportuno socorro. Esa es la grandeza de nuestro ungido, de nuestro Mesías. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice: es como el buen óleo, el buen óleo que se derrama sobre la cabeza. ¿Cuál razón tendríamos usted y yo para quejarnos en contra de Cristo? ¿Qué razón tiene usted? ¿Qué razón tiene cada uno de nosotros para quejarnos de nuestro Señor? Cuando lo que encontramos en la palabra de Dios es solamente la bendición, la ayuda, la fortaleza, saber que podemos llegar directamente al trono de la gracia de Dios y saber que en Él está la ayuda, la fortaleza, el cuidado, la protección. Y yo creo que no es ninguna, la verdad, no es ninguna coincidencia que nosotros estemos todavía bien. Mire, la verdad es que podemos hacer todo lo posible y necesario y todos los mandatos de la ordenanza y lo que se diga y lo que quiera, ¿verdad? El gobierno y la salud. Pero si Dios quiere, ¿verdad? No hay para dónde vaciarse. No hay para dónde vaciarse. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios que la Biblia nos dice: podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia.
Ah, qué bueno, hermanos, qué bueno, glorioso. Es la armonía. Eso es lo que nos puede armonizar solamente. La sangre preciosa de Jesucristo. Mire, la verdad es que como seres humanos tenemos diferencias. ¿Cierto o no es cierto? Como seres humanos podemos pensar diferentes cosas en diferentes temas. Hay una cosa importante. En cuanto a lo que refiere la palabra de Dios, usted y yo tenemos que pensar lo que dice Dios. Lo que el Señor ha establecido, lo que dice su palabra, porque eso es precisamente el amor de Dios, la sangre de Jesucristo, es la armonía precisamente, ese óleo, esa unción es la armonía precisamente que viene del Dios del cielo, que viene del Dios del cielo. Es la razón por la que somos hermanos en Cristo, porque estamos unidos por la sangre de Jesucristo. La razón por la que estamos ahí, ¿verdad? Entendiendo que obedecemos al Señor cuando oramos y clamamos unos a otros, rogamos al Señor unos por otros, suplicando: Señor, bendice, Señor, ayuda, Señor, fortalece, Señor, guarda la salud de mis hermanos ancianos, guarda la salud de cada uno, guarda la salud de aquellos que están en debilidades. Es la razón. No somos buenas personas, hermanos. ¿Me explico? Es la sangre de Jesucristo, el Espíritu de Dios, que hace la diferencia entre cada uno de nosotros. Amén. Para precisamente darnos esa armonía. Entonces, mire, esto significa que la armonía en Cristo es la bendición que Dios ha querido derramar sobre cada uno de nosotros. Actuamos mal, vivimos mal cuando, como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, vivimos buscando la manera de encontrar el hilo negro en la vida de los demás para tratar de criticar, para tratar de echarle el carro encima, para tratar de hablar de los demás, para tratar de decir: es que sí, ese dice que es el pastor, pero es que es esto, es que el otro, es que, ¿sabe qué? Está fuera del camino eso, está fuera de lo que el Señor Jesucristo dice, está fuera de lo que el Señor manda. Ah, sí, pues es la familia fulana, pero es que sí son estos, son los otros. No, estamos fuera del camino, estamos haciendo lo malo delante del Señor, porque no estamos haciendo lo correcto, porque esa es precisamente la armonía que el Señor quiere. No es una armonía solamente de proximidad. ¿Me está siguiendo? No es solamente que estamos juntos, no, eso tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo, con lo que el Señor derrama en la vida y en el andar y en el caminar de cada familia, y que nos une a través de la sangre de Jesucristo. ¿Me está siguiendo o no está siguiendo? Esto es precisamente lo diferente. Hay muchos grupos religiosos, hay muchos grupos de personas, hay muchos grupos deportivos, hay muchos que se unen y parece que tienen armonía. Sí, parece que tienen, que disfrutan estar juntos. ¿Cierto o no es cierto? Hoy mire, a partir de que ya se empieza a decir esto de que ya, ¿verdad?, hay más libertad y que no sé qué tanto, ya se empezaron a ver grupos de personas asando carne en la calle, ¿verdad?, y esto y lo otro, y la chévere ahí en la mesa. ¿Sí? Porque ciertamente a todos nos hace falta esa comunión. ¿Cierto o no? A todos, de diferente manera, de la manera como la gente lo conciba. Ustedes y yo tenemos que concebirlo conforme a la palabra de Dios, Pero lo que es el verdadero aglutinante es precisamente el amor de Dios que se derrama en la vida de cada creyente. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace que se aglutine. Eso es lo que hace la armonía. Como dice el Salmo 133. Y luego, si usted y yo seguimos leyendo el Salmo, ¿verdad? El otro símbolo que dice, como el rocío de Hermón. Primero dijo que era como el buen óleo, ¿sí? Ya sabemos que es el óleo de la unción, es como el Señor nos aglutina, ¿sí? Pero luego dice, como el rocío de Hermón. El siguiente símbolo, como el rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora dice que es como el rocío de Hermón. El monte Hermón, según los que saben, dice que está ubicado al noreste de Jerusalén, como a 200 kilómetros aproximadamente, y que
algunos le han dado por llamar a este monte el caudillo de las montañas. El caudillo de las montañas. Este monte mide 8 kilómetros de ancho y 32 kilómetros de largo. Pero una de las características de este monte es que tiene 3 picos. ¿Sí? El monte Hermón tiene 3 picos, como si fueran 3 montes. Y por eso dice que menciona ahí, dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Menciona entonces los montes de Sión. Si usted va conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 4, dice ahí la palabra de nuestro Señor. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 48, dice: desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón. ¿Está ahí conmigo? Dice, el Salmo dice los montes de Sión. Entonces a esa porción, aparte de las montañas, se les llaman los montes de Sión. Los montes de Sión. Entonces ahí, en estos montes de Sión, es aquel símbolo que el salmista está dando, para hablar acerca de cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces ya dijimos como el Benolio, ahora estamos hablando como el rocío de Hermón, Así es que precisamente se refiere a estos 3 picos, estos montes de Sión. Se refiere a estos 3 picos, ¿verdad? Dicen también los que saben que en Hermón y a su alrededor de Hermón, cae rocío con frecuencia, ¿verdad? Un hombre que acampa con frecuencia cerca del monte dijo que fuimos instruidos suficientemente por la experiencia de lo que significa como el rocío de Hermón. Dice que porque cada mañana, cuando caía el rocío, las tiendas en que ellos dormían amanecían completamente mojadas por el rocío. Pero lo grandioso de todo esto es que era como si hubiera llovido en toda la noche, aunque era algo hermoso porque era con clima templado. No era una tormenta, no era un grande viento, ni relámpagos, sino una gentil rocío o llovizna que caía sobre aquel lugar. De manera que aquella que dice que cuando se levantaban muy temprano por la mañana, pues se levantaban solamente a disfrutar. ¿Sabe? Exactamente eso es lo que Dios está diciendo. Cuando dice, mirad, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en amor. Sería muy bueno si nosotros en nuestro corazón pusiéramos estos símbolos de este rocío, pusiéramos estos símbolos de esta armonía, pusiéramos estos símbolos de esta reunión en la iglesia, en la casa del Señor, y en la reunión, en donde quiera que nos paramos, en donde quiera que nos juntamos. La reunión, ¿verdad?, del pueblo de Dios, la reunión de los hijos de Dios, ¿verdad? La reunión del matrimonio, de la familia, precisamente donde el Señor quiere que sea delicioso, que sea armonioso, que sea precisamente esa clase de situación en la que usted disfruta. ¿Me está siguiendo? Que usted disfrute estar en la casa de Dios, que como dice el rey David cuando estaba huyendo, ¿verdad? Iba llorando porque quería estar en la casa de Dios, ¿verdad? Quería estar en la casa, él se estaba separando de Sión, estaba separando de la santa Sión y él quería estar en la casa de Dios, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice el salmista, así brama por ti, oh Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Por mis lágrimas, dice, de día y noche.
Exactamente, porque David entendía a la perfección lo que significa estar reunidos en el amor del Señor, estar reunidos porque Dios lo manda, porque Dios lo dice, porque Dios ha establecido su palabra de esta manera, y que el asunto, mi estimado hermano, de la reunión sea este asunto delicioso y armonioso. Delicioso y armonioso. Ciertamente cuando pensamos en la reunión y empezamos a pero fulano, pero perengano, pero mira, la verdad, el asunto es que Dios nos ha comprado con sus sacrificios. Amén. A veces cuando tú y yo rechazamos a otros, la verdad es que lo único que estamos diciendo es: o Dios te equivocaste, o algo pasó. Pero Dios no se equivoca. Amén. Dios nos ha comprado con sangre preciosa. Es algo hermoso, hermanos, entonces, lo que el Señor está pensando de la iglesia. Algo hermoso lo que el Señor está pensando en la reunión. Algo hermoso lo que el Señor está diciendo es delicia y armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, como esa unción que viene del cielo, porque tiene que ser algo del cielo, mi hermano, del cielo. Normalmente las gentes que se reúnen, ¿verdad?, en sus cosas del mundo, luego salen con problemas, luego salen peleados. Ese es el problema en la iglesia, ¿sí? Es el problema que nunca jamás debería existir. Porque aquí estamos hablando de que el Señor quiere derramar su unción, quiere derramar su bendición, como dice al final, que quiere derramar su bendición sobre las vidas de aquellos que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Quiere animar, fortalecer a aquellos que corazón quebrantado están caminando en esta vida. Quiere darnos la gracia y la ayuda para seguir todos los días sabiendo que Él está de nuestra parte. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es precisamente lo que el Señor tenía en la idea de que nos reunamos como iglesia, de que nos reunamos como redimidos, de que nos reunamos como gente que ama a Dios, que ha recibido la unción del Santo. Amén. Es precisamente, eso es lo que el Señor está diciendo. Ese rocío que se compara con la armonía, porque viene de lo alto. Viene de lo alto. La verdad, usted no está aquí si el Señor no me hubiera comprado. Yo no estaría aquí predicando si el Señor no me hubiera comprado. No estaríamos aquí. Es precisamente porque esto viene de lo alto. Así es que, hermano, cuando nos reunimos, venimos para recibir la sabiduría del cielo. Santiago, el capítulo 3. Dice ahí Santiago, el capítulo 3, y el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que dice la palabra del Señor, cuando nos reunimos, hermano, nos reunimos porque Dios quiere bendecirnos con su sabiduría, con la sabiduría que viene de lo alto, con la palabra de Dios que viene de lo alto, con ese rocío que viene de lo alto, ¿verdad? Con esa unción que viene de lo alto. Entonces el Señor quiere bendecirnos, quiere fortalecer nuestras vidas, quiere fortalecer. Mire, ¿tiene usted luchas en su particular vida? Claro que sí. Si dijéramos que no, pues estaríamos mintiendo. De diferente índole, de diferente grado, diferentes situaciones, diferentes cuestiones. Pero todos tenemos luchas que tenemos que enfrentar. La cuestión, el asunto importante es que necesitamos entonces ese rocío, esa unción, necesitamos entonces esa sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría que viene del cielo. Y cuando escuchamos y obedecemos esa sabiduría que viene del cielo, entonces estamos en el camino para precisamente encontrar la salida, la mejor salida a nuestras diferencias, a nuestras situaciones, a nuestros problemas, a nuestros quebrantos y demás.
Es solamente cuando eso sucede, con esa sabiduría del alto. ¿Cómo hay gente que le encanta meterse en las situaciones, ¿verdad? Terrenales? Ya sabemos, mire, que para el asunto terrenal, pues no hay quien nos cambie. Si usted le da rienda suelta a su carne, ¿quién lo para? ¿Quién lo para? Nadie lo va a parar. Usted puede escuchar, pero si usted no contiene su carne, si usted no se detiene, si usted no busca la ayuda de Dios, la verdad nadie lo va a detener, nadie lo va a parar. ¿Cuánta gente hay que alguna vez estuvo en la iglesia y confiaron en el Señor Jesucristo, pero se dieron a la carne? Se dieron a la carne. Y aun cuando uno los encuentra y dice, no, mira, vente, búscale, aquí estamos, el Señor aquí está, Dios te ama, Dios quiere, mira, tu palabra dice que cuando vienes a Él arrepentido, Él te perdona y te cambia y dice, pues sí, ya no sé. Sí, pues no, pues voy a ver. Y miles de excusas, pero no, la mayoría le es bien difícil regresar al camino. Terriblemente regresar al camino. Porque se sienten acusados por su propia conciencia, se sienten acusados por su propio corazón, se sienten acusados por su propio espíritu, ¿verdad? Y no consideran la grandeza del perdón de Dios. Y les es difícil regresar a esos momentos donde el Señor derramaba ese rocío precioso, donde esa unción le mantenía para seguir adelante. Les es duro, porque la Biblia dice que el camino de los transgresores es duro y es difícil. Pero hay algunos que, aún estando en las cosas de Dios, siguen engrandeciendo los errores y las cosas terrenales. Dígame una cosa, entendiendo con claridad esto: ¿es factible que cualquiera de nosotros cometamos errores? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Deberíamos tenerlo como una consideración cierta en nuestras vidas de que, ¿verdad? Cualquiera se equivoca. ¿Sí o no? Que el más sabio resbala. ¿Sí o no? ¿No dicen que hasta el mejor cazador se le va la liebre? Eso sí, tenemos. Pero eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero el problema es que cuando actuamos con sabiduría terrenal, no queremos que eso pase. No queremos que eso brinque. No queremos perdonar. No. Queremos agarrar a aquel que la regó y pisotearlo hasta casi deshacerlo y decirle, este fue. ¿Cierto o no es cierto? Hasta que a satisfacción de la carne de uno, y hasta que bien pisadito, y no solamente pisarlo, sino hacerlo que todo el mundo lo conozca, y ya sea que sea verdad o que no sea verdad, porque así nos los juramos, nos las gastamos, ¿cierto o no? Pero la Biblia dice entonces que nosotros necesitamos estar entendidos de esta situación. Porque nuevamente, si usted en Santiago, ahí conmigo, donde estamos en Santiago, dice la palabra del Señor. Dice ahí el capítulo 1, dice la Biblia, versículo 13, 1:13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha conseguido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Así es que entendamos, cuando la gente, mire, cuando usted escucha a alguien, ¿verdad?, que viene a usted y le anda, déjame decirte, ¿verdad?, y usted se cuenta y dice, es que por la culpa del pastor, por la culpa de fulano, por la culpa del hermano sutano, por la culpa de perengano, y yo ando en esto. Y mira lo que dice Santiago: cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Amén. De sus propios malos deseos. Cada uno.
Y dice también que cada uno va a tener sus resultados. Cada uno va a tener sus consecuencias. Ay, no, es que si no veo. No. Cada quien, todos tenemos la responsabilidad de entender que cada día lo que hacemos, lo hacemos delante del Dios Todopoderoso. Entonces está diciendo con claridad que esto precisamente es lo que el Señor nos ve, y Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe lo que estamos haciendo. Así es que dice la palabra del Señor, dice allá otra vez en Santiago capítulo 3, versículo 14. Dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿No es así? Mire, los seres humanos, como le digo, tenemos la tendencia, aunque entendemos que todos estamos expuestos al resbalón, a la caída, a la falla, pero que no se nos vaya uno que falla, porque entonces queremos echarle todo el carro encima hasta pisotearlo y acabar. Pero cuando eso hacemos, dice la Biblia, y no solamente eso, sino que empezamos a contarle a los demás en nuestra propia versión, dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, cuando eso sucede, cuando la gente empieza a hablar con uno y con otro y esto, de su percepción de las cosas, dice, eso se llama contención. Y es donde dice la Biblia que es sabiduría diabólica, terrenal, animal. Es ahí donde está toda la obra perversa. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros entendemos, queremos lo que Dios quiere para nosotros, es entonces la bendición y la vida eterna. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, dice. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el aceite de la unción divina, la cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. O como el rocío del monte, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, y dice, y vida eterna. Así es que, aunque el Señor ya nos compró con su sangre preciosa, ya pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, todavía batallamos con el pecado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces la cuestión es que lo que necesitamos para caminar en esa unción, en esa delicia de vida cristiana, es precisamente que cada nosotros intentamos esforzarnos en la gracia de nuestro Señor, esforzarnos en lo que el Señor nos ha mandado, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Ahí en Efesios, el capítulo 4, versículo 3 dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo creo que ustedes esta mañana que han podido, y yo estoy seguro que también otros que no pudieron, están solícitos en guardar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar el Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz, están solícitos, están en ese esfuerzo precisamente, en ese deseo de que el Dios Todopoderoso sea bendecido su nombre y podamos exaltarle y reconocer, ¿verdad? Es precisamente solícitos en guardar ese espíritu, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 2 de ese capítulo 4 dice: con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es decir, la armonía y la delicia de las reuniones también llega porque, hermano, nos soportamos con paciencia, ¿verdad? ¿Quién de ustedes es monedita de oro, como dice la canción? Que le cae bien a todos.
Nadie. Entonces, el asunto es que dice, tenemos que andar con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que la mansedumbre, si usted esté conmigo allá Gálatas, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. La mansedumbre es fruto del Espíritu. Y mire, una de las cosas interesantes, hermanos, importantes, es cuando empezamos a entender y a soportar a los demás, es que estamos dando rasgos de que el Espíritu de Dios está controlando nuestras vidas. Ahí en 5:23 dice la palabra de Dios de Gálatas: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así es que estas son las cosas importantes, el esfuerzo que debemos de hacer para vivir en armonía, deliciosamente como cristianos. Que tu cristianismo, que mi cristianismo sea delicioso. No tiene por qué ser una carga horrible. Qué tremenda situación cuando alguien piensa que el cristianismo es lo peor que le ha sucedido en su vida. Qué tremenda situación de cuando hay chamacos que son cristianos porque han confiado en el Señor Jesucristo y les están hablando para que vengan a la iglesia y piensen que el cristianismo es su carga, es su problema, es su dificultad. Ay, pues soy hermano, tengo que ir a... ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible! ¿Verdad? Y luego dice, no, es que es popular, es que es por pegar, es porque como predica el pastor, es porque como dice. Oh, hermano, qué cosa tan sutil y superficial, ¿verdad? Cuando Dios dice que tu cristianismo debe ser delicioso, en armonía, el cristianismo de cada uno, con una buena actitud, solícito, con mansedumbre. Dice Tito capítulo 3 versículo 2, que nadie difame, que no sean pendeceros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No hay razón por la cual no debiéramos de ser amables. No hay razón por la cual no debiéramos de ser amables, hermanos. Amén. No hay razón por la que no debiéramos ser amables. Porque eso no depende del entorno, no depende del contorno, no depende de los demás, depende de lo que tú tienes de relación personal con el Señor Jesús. Amén. Es que me hace enojar. No. Eso es contención, eso es pelea, eso es seres amargos, ese es animal, diabólico. Sí, es que no. Es que eso no tiene que ver con los demás, tiene que ver en qué tanto tú tienes relación con Dios, en qué tanto cada uno de nosotros tenemos comunión con el Dios de Dios. Esa es la diferencia, ese es el asunto. Cuando nuestro cristianismo se vuelva entonces delicioso, armonioso, entonces estaremos caminando en el camino. Y dice, otro asunto importante es que esta unidad, esta armonía, es porque tenemos la doctrina correcta, porque estamos en el verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice el Señor, porque allí envía a Jehová bendición. ¿Y qué más? Y vida. Hermano, eso es precisamente el asunto. Es la razón de Cristo sacrificándose en la cruz del Calvario. Qué poco valor le pondríamos al Señor Jesucristo si no entendiéramos el grande sacrificio que Él hizo por nosotros, si no entendiéramos todo lo que Él pagó en la cruz, la sangre derramada, su sacrificio, la ofensa vulgar, terrible que el pueblo le infligió. Yo creo que es algo que usted y yo necesitamos. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Es una carga pesada para ti? ¿Ser cristiano? ¿Ser cristiano es una carga pesada? ¿Ser cristiano es algo terrible para ti? ¿Ser cristiano es algo por lo cual dices, ya estoy cansado de ser hermano? Necesitas cambiar, necesitas regresar, necesitas venir a los pies del Señor y decirle: Señor, hay cosas en las cuales yo he confundido o me han hecho confundir, pero te ruego que tú me ayudes, que
tú derrames ese aceite fresco hoy en mi cabeza. Ese aceite fresco de la unción. Que tú pongas ese rocío, Señor, gentil, ese rocío suave, ese rocío agradable en mi vida, para poder disfrutar mi vida como creyente, mi vida como hijo tuyo. Puestos de pie oramos, Padre. Gracias, mi Señor, mi Dios, por tu bendita palabra. Gracias, mi Señor, por lo bondadoso que tú eres, mi Señor. Gracias por darnos la bendición de ser tus hijos. Oh Padre Celestial, te suplicamos, te rogamos, Señor, que tú obres con tu poder, con tu gracia. Y que esta misma mañana, Señor, tú derrames aceite fresco sobre nuestras cabezas. Oh Señor, que renueves, Señor, nuestra manera de pensar en cuanto a nuestro cristianismo, en cuanto a nuestro vivir como creyentes, siendo que es la más grande bendición que nos da. Oh Padre Celestial, que derrames ese rocío que viene del cielo, esa sabiduría que viene del alto. Ayúdame, Señor, a quitar de mí, porque he estado metido en la sabiduría animal, diabólica, terrenal. Ayúdame, Señor, en los celos y en la contención, hablando en contra de ella, hablando en contra de allá. Si no hay más obra perversa, perdóname, Señor. Ora con tu poder y con tu gracia. Así como están, hermanos, estamos aquí en la iglesia. ¿Por qué no venimos al altar? Tomamos nuestro tiempo de orar al Señor. Luego venga al altar, doble su rodilla y hable con Dios acerca de su corazón, acerca de esa vida. No endurezca su corazón. Mire que sea ese rocío agradable, templado, rico que viene el Señor. Mire, doble su rodilla y hable con Dios para que ese aceite fresco, esa nueva unción venga del cielo. Ese aceite fresco que se derrame sobre usted. Usted pueda proclamar a Dios y decir: Señor, es cierto, mi corazón se ha desviado. Señor, mis pensamientos me han desviado. Oh Dios, yo te necesito, yo te necesito. Derrama ese aceite fresco sobre mí. Derrama ese rocío, Señor, que venga y refresque mi vida, mi cristianismo. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, tu nombre y te exaltamos, Señor, te reconocemos. Porque tú eres Dios eterno, perfecto, bueno, santo, puro. Oh, mi Señor, te rogamos que te manifiestes poderosamente y nos ayudes a entender tu bendita palabra, Señor. Pero sobre todo que nos hagas ver hacia el interior de nosotros y que podamos examinar ese cristianismo que estamos viviendo. Que tú derrames esa fresca unción, que derrames, Padre, ese rocío agradable sobre nuestros días. Cambia, transforma. Ayúdanos, Señor, para cada día dar testimonio de que nuestro cristianismo es delicioso, armonioso. Bendito y alabado seas. En el nombre poderoso de Jesucristo, te rogamos, te suplicamos, hacemos todo. Amén. Así como estamos de pie, hermano, vamos a cantar el coro Soy feliz porque Cristo me salvó. Después de eso oraremos para estar despedidos. Soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora vivo por Jesús, porque eres mi redentor. Volver atrás, no puedo más, no tengo nada de pérdida. Soy feliz porque Cristo me salvó. Vamos a orar, hermanos, y estaremos listos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos diste de estar en tu casa y gracias por tu presencia y por la presencia también de cada hermano. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Padre Celestial, y pues gracias, Señor, porque es bueno y delicioso poder invitar a los hermanos juntos en armonía. Suplicamos que tu Santo Espíritu se derrame, Señor, en la vida de la iglesia, en la vida
de cada uno, lo personal, la vida de cada familia. Te ruego que por favor nos despedes este lugar con tu bendición, tu buena mano nos siga acompañando, Padre Celestial, y te ruego que por favor podamos regresar a la tarde y que sea una bendición, un privilegio cada ocasión que podamos estar en tu casa. Porque tú te lo suplico y agradezco en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga esta noche.